¿Cómo están mis amigos, mis hermanos queridos? Aquí estamos en una nueva transmisión. Aquí estamos animándonos a leer la palabra y hoy, como ya habíamos planteado la semana pasada, vamos a hablar de la utilidad de la palabra. ¿Qué les parece? La utilidad, es decir, cómo me ayuda, cómo me afecta, qué hace en mí, qué provoca en mí. Ya dijimos que la palabra es eterna, inmutable, universal, eh, pura, limpia, acrisolada. Bueno, maravillosa es la palabra de Dios. Así que eh, estamos, estamos ahí muy, muy contentos de estar juntos y queremos avanzar en el nombre de Jesús. Aquí estamos. Estamos listos para avanzar. Denme un segundito. Aquí estamos. Puse ahí el cronómetro para que no me pase. Eh, la utilidad de la palabra, bueno, la palabra es útil, eso dice la escritura, ¿cierto? Dios nos habla de que la palabra es útil. Muy importante la palabra, vital diría yo, no diría yo, es Dios quien dice que la palabra es vital. Es vital para todos nosotros los cristianos y también para los que no, si pudieran abrazar la palabra y creerle a Dios, verían lo maravilloso que es. Bueno, hay hartas eh, características útiles para nosotros en la palabra. Pero vamos a partir con un texto que Jesús habla en Mateo. Dice Jesús, hablando con los fariseos, le dice, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Ese es un error. Es un error para todos los hombres no conocer las escrituras, por lo tanto, ignorar el poder de Dios, no conocerlo. La palabra es poderosa y no vuelve vacía. La palabra transforma vidas, tiene poder. Entonces podemos decir que es muy útil para todos nosotros. Vamos a partir con este texto, con esta característica. La palabra nos otorga vida, la palabra nos da vida. Ahí estamos. La palabra nos da vida. Vamos al texto bíblico. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Jesús enseñó que los hombres estaban muertos por no tenerlo a Él, porque Él es la vida. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Por lo tanto, las palabras de Jesús son espíritu y vida. Esto es muy práctico y es muy poderoso. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros a revelarnos, a abrirnos la ventana de los ojos y del Espíritu para atesorar esta palabra. Y esta palabra en mí provoca vida en nosotros. La palabra es vida en nosotros, por supuesto. Como les dije, vamos a intentar ir más o menos rápido porque después ustedes pueden revisar nuevamente la presentación y ustedes pueden ir ahí, pueden ir, como les digo, profundizando en la palabra. ¿Qué nos da la palabra de Dios, además de vida, que ya con eso es más que suficiente, ¿verdad? Nos provee fe. Como sabemos, sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos, es muy importante porque muchos quieren ser personas, hombres y mujeres de fe, pero es imposible que usted tenga fe si no se acerca al Logos de Dios, a la palabra. No, no se puede. No, no se puede tener fe si yo no leo la palabra. La palabra se revela a mi vida. La palabra me da vida, lo voy leyendo, se va revelando a mí y me llena de fe. Me llena de fe. Yo no le puedo pedir algo a alguien, y esto es interesante, lo vamos a repetir muchas veces porque estamos nosotros, nuestra consigna, digamos, apostólica, lo que el ministerio apostólico nos plantea en una frase conjugada de la escritura, es ser para hacer discípulos, ¿verdad? Ese es el llamado de Jesús. Jesús nos pidió que fuésemos discípulos y para ser discípulos debemos obedecer, ¿cierto?, las palabras del Maestro, que es Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo pedirle a alguien algo si no es por la palabra? Porque al demandar algo, Jesús, al proponer un mandamiento, una enseñanza, ¿verdad? Es la palabra la que me infunde fe, ¿cierto? Esa fe me convence y me capacita para obedecer. En cambio, si yo pido algo humano, el hombre no tiene ni la obligación ni la necesidad de obedecer. El hermano, el discípulo necesita la palabra de Dios. Le da vida y también, ¿cierto? El oír esta palabra, el que venga al espíritu, al corazón, infunde fe, confianza en Dios, fe de que es Dios quien lo está pidiendo, confianza en que lo que Él pide es verdadero, es correcto. Entonces, leamos de nuevo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ahí tenemos fe. ¿Qué más? Eh, ¿Por qué me... aquí está. Lo que pasa es que tengo un orden establecido, la verdad es que son 13 eh, bendiciones, utilidades de la palabra que se hacen sobre nosotros. Entonces, antes de partir la transmisión, le pedí al Señor que me diera un orden, así que me lo modificó, así que estoy pinchando las diapositivas para que ustedes las puedan ver en el orden que el Señor, entiendo, puso en mi corazón. Dijimos que la palabra nos da vida y la palabra nos da fe. Ya dos elementos fundamentales. La palabra genera con su poder, como ya vimos la semana pasada, la palabra es poderosa. Entonces esta palabra genera vida, ¿verdad? Estábamos muertos y genera vida en nosotros, la verdadera vida. No la que creíamos que era vida, la verdadera, la con Dios en nosotros. Además nos infunde fe. Eso significa confianza, seguridad en Dios. Su palabra nos infunde fe al oírla. Por eso es tan importante que estemos unidos, cercanos a la palabra. Y en eso yo no me voy a cansar de animarte. Para que tú veas cambios y transformación en tu vida, tienes que animarte a leer la escritura, a escucharla, a ir de a poquito. No te estoy pidiendo que leas la Biblia completa, no, estoy pidiéndote que te acerques a las escrituras, grafé, y entres al Logos de Dios y las historias que hablan, que son, aunque son particulares para algunas personas en el Antiguo Testamento, nos permiten conocer el corazón de Dios, la generosidad, el poder, la santidad de Dios. Entonces, además, ir a las enseñanzas de Jesús, que son espíritu y vida para nosotros, ya ahí podemos experimentar una vida cristiana poderosa. Eso es lo que Dios quiere, que tú manifiestes su poder, su fuerza, su claridad, su seguridad. Eso se transmite, es sin palabras, es la vida lo que transmite esto. Entonces la palabra, que es Dios, que es Jesús mismo, la palabra, ¿verdad? Va
cambiando, nos va transformando, nos va siendo útil en nuestras vidas. De ahí probablemente nos detengamos un poquito más en ese concepto. Pero es importante. Vamos a ver algo más. ¿Qué hace además la palabra a nosotros? Nos otorga identidad. Qué importante es esto. Déjenme aquí, miren. Nos otorga identidad. Es muy importante que un cristiano tenga identidad. Identidad tiene que ver con quién soy, ¿verdad? Es importante entender si tuviésemos la revelación, ¿verdad? Más profunda de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, no tendríamos ansiedad, no tendríamos miedo, solo un temor reverente al Padre que es sano, ¿verdad? No tendríamos miedo y tendríamos tranquilidad, podríamos vivir, ¿cierto? Con mucha más tranquilidad. Eso es identidad. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Dios es mi Padre y mi Padre es bueno, desamparará, perdón, me desamparará, me abandonará como lo hace un padre humano. La verdad es que cuando conozco a Dios entiendo profundamente que Dios no me desampara, no me abandona, no se cansa de mí, no por mí, sino por causa de Él, de su corazón. Entonces es muy importante que tengamos identidad. Veamos ahí, ¿se acuerdan de este pasaje en Lucas 8? Cuando María, la madre de Jesús, y sus hermanos biológicos, ¿verdad? Van a buscarlo y está tan rodeado de gente que necesitan hablar con él, necesitan ir a verlo. Y alguien le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús les respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Qué les parece eso? Mi madre y mis hermanos, ¿cierto? Son todos, él está diciendo así, mi familia, los íntimos de mi padre, mis hermanos, los más íntimos, son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué maravilloso. La palabra, la obediencia a la palabra, no solo escucharla, la obediencia a la palabra nos otorga una identidad. Jesús lo dice en el Sermón del Monte. Hagan esto para que los demás y para que sean hijos, los demás vean la obra de Dios y ustedes se sientan hijos del Padre, de mi Padre que está en el cielo. Es muy importante atesorar la palabra y practicarla. Aquí vamos a ver un texto más. Ah, ya sé, no lo puse. No lo puse porque se los iba a leer. Es más bien contarles, reafirmando esto. em, sí, reafirmando esto, podemos leer Lucas 4, 1 al 13. Lucas 4 es en el fondo, es cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Eh, y ustedes saben, ¿verdad? Ahí la escritura en Lucas 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre, ¿verdad? Estamos hablando de que la palabra nos provee identidad, hijos. Y eso es importantísimo porque Satanás quiere golpear eso, quiere que tú dudes si eres realmente hijo de Dios. Eso es. Entonces, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, ¿verdad? Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, aquí viene
la tentación. Si eres, ahí está poniendo una sombra de duda, está probando la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, entonces demuéstralo, demuéstralo. Di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, haz esto, demuéstralo. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le respondió y dijo, grafé, escrito está, dicho por Dios. Dios dijo, está citando a Deuteronomio, ¿verdad? Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, está escrito, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo está respondiendo Jesús? Está respondiendo con la palabra de Dios, lo que nos lleva también a una utilidad más de la palabra, que la vamos a ver ahora. Pero lo interesante respecto a la identidad, ¿verdad? Jesús no tenía problemas de identidad. Jesús no tenía problemas de identidad. Él sabía quién era. Leámoslo. Aquí está. Ya sé por qué está aquí. Porque cuando estaba revisando estos textos, ¿cierto? No solo habla de identidad este texto de Lucas, sino que además nos damos cuenta que la palabra nos otorga defensa, un ataque y una defensa. Está todo entrelazado, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo. Ahí está el texto que le estaba diciendo. Entonces le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús responde con la convicción de que es hijo, que tiene, ¿verdad? Que ha obedecido a Dios. Entonces eso lo confirma como hijo, ¿verdad? Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí está Jesús, confirmando su identidad y contraatacando con la palabra de Dios. Él eh, eh, Satanás nos ataca muchas veces, de distintas maneras. Y nosotros, ¿cómo contraatacamos? ¿Cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. Si yo no tengo esa palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me defiendo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, y ahí está hablando de rema, de toda la palabra que Dios pone en mi corazón. No el conjunto de la verdad, sino una palabra puntual. Muchas veces uno está con personas del mundo o está en situaciones donde se ve más vulnerable y Satanás viene a atacar, ¿verdad? Viene a atacar. Y Jesús trae una palabra, un rema a mi vida, y esa palabra es la que me sirve de ataque y de defensa, porque eso es lo que hace la palabra, también es nuestra defensa. Bueno, ustedes después pueden seguir leyendo. Leamos otra parte. Dice, eh, y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien yo quiero se la doy. ¿Cuál es la condición de Satanás? Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Con sus propios argumentos? ¿Cuál fue su arma de ataque y de defensa? Le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Ahí está. Una vez más, Jesús usando la palabra. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué les parece? Satanás lo está tentando. Yo te doy todo, no tienes que ir a la cruz. Yo tengo todo esto, se lo arrebató al hombre, ¿verdad? Así que es mío, yo te lo doy solo si tú me adoras. Pero la palabra de Dios estaba ahí en el corazón atesorada en Jesús y responde al diablo con la palabra. ¿Cómo respondes tú al diablo cuando viene la tentación o cuando viene una palabra mentirosa sobre ti? Cuando te quiere hacer dudar si tú eres un hijo de Dios, empieza a turbar tu corazón.
Tú tienes que tener una palabra de Dios, tienes que atesorarla y el Espíritu Santo va a poner un rema sobre ti para que tú puedas contraatacar las acechanzas del diablo. Y lo llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, una vez más, no se cansa Satanás de esto, porque es tan importante la identidad. Otra vez cuestionando a Jesús, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, muéstramelo, muéstrame. Porque escrito está, mira lo perverso de Satanás usando la escritura. Por eso es tan importante, Satanás usa la escritura para turbarte, para engañarte. Hay personas que hablan mal de algunos textos, algunas verdades bíblicas porque no las entienden, porque Satanás les ha puesto en el corazón que son mentiras o que le afectan, o que los subyugan o los manipulan, porque no conocen las personas el corazón de Dios. Dios podría hacer algo malo. Dios podría hacer, porque el tema es que Dios es amor. Dios es perfecto, entonces su palabra es amor y es perfecta. Algunas veces no se entiende, pero para eso están los hermanos mayores que nos pueden explicar el trasfondo. Un ejemplo bien claro que ahora viene a mi corazón es cuando la ley llamada o conocida como la ley del talión, ¿verdad? Dios dijo ojo por ojo, diente por diente. Y la gente dice así, bueno, ¿cómo es la cosa? O sea, si alguien me saca un ojo, Dios me está diciendo que yo le puedo sacar el otro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Lo que está diciendo Dios, conociendo el corazón perverso del hombre, que cuando un hombre es golpeado o herido, su orgullo es tan grande que si perdió el ojo, no solo quiere el ojo, sino que quiere la vida de ese otro hombre. Entonces Dios, conociendo el corazón del hombre, le dice, yo te permito hasta solo el ojo. Le está mostrando el corazón al propio hombre, porque Dios conoce nuestro corazón. Cuando Dios nos prueba es para que nosotros conozcamos nuestro corazón. Pensemos en el tiempo de Israel, un hombre que en un golpe le botan un diente, ¿cierto? Le botan un diente. La ira de ese hombre quiere no solo el diente del otro, sino quiere golpearlo y quizás hasta matar al otro hombre. Y recuerda la ley de Dios, ojo por ojo, diente por diente. Está limitado. Dios está diciendo, si yo no voy a permitir que tu maldad llegue más allá de la maldad de tu ofensor. Eso provoca un shock en la vida de los hombres. Así Jesús también lo dijo cuando a la mujer la pillaron en pleno acto de adulterio. Querían apedrearla. Jesús no dijo, no, no lo hagan. ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Un shock, un golpe al corazón del hombre, ¿verdad? No te voy a dejar que le quites la vida. Solo el diente que tú perdiste, ese. Un shock, es decir, un minuto de pensar, de reflexionar. Muy bien, ¿quieren matar a esta mujer adúltera? La ley lo dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y dice que soltaron la piedra desde los ancianos hasta los más jóvenes. ¿Qué significa eso? Que el anciano, el hombre mayor, ya ha meditado, ha pensado, su orgullo ha decaído un poco más, ¿verdad? Y conoce su corazón más que el joven, impetuoso, que quería matar. Entonces eh, es muy importante la palabra de Dios, la identidad, y nos provee, como acabamos de decir, nos provee una arma de defensa y un arma de ataque. Pablo lo repite con la gracia apostólica que Dios le dio en Efesios 6:17. Pónganse la salvación como un casco, ¿verdad? El yelmo de la salvación, el casco. Y tomen la espada del Espíritu. Ahí está el elemento de ataque. ¿Cuál es la espada del Espíritu?
La palabra de Dios. ¿Con qué yo me defiendo contra las acechanzas del diablo? Con la palabra. ¿Con qué contraataco? ¿Verdad? ¿Qué puede provocar mella en el corazón del hombre? Es la palabra de Dios, por supuesto que es así. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la palabra de Dios? Déjenme, vamos a uno más. Mientras tanto, aprovechen de saludarse ahí. Un saludo para todos los hermanos que están viendo. Sean bendecidos. Vamos a ver, vamos a ver esta también. Hay algunas que yo las quise dejar, entiendo que para después, ¿verdad? Para más adelante. Esta, veamos esta, sí. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Es una provisión de bien para nosotros, por supuesto. Por supuesto, es una provisión de bien. Vamos a ver el texto bíblico. Aquí tenemos a Miqueas, Miqueas 2:7. Ustedes después pueden leer los contextos, ¿ya? ¿Acaso se ha agotado el espíritu de Jehová? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Qué les parece? ¿Qué hace la palabra sobre los que caminan rectamente? Es una provisión de bien. Nos hace bien. La palabra es poderosa para hacernos el bien. A los que caminan rectamente son aquellos que escuchan la palabra y la obedecen, ¿verdad? Proverbio 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es feliz, bienaventurado. ¿Qué les parece? El entendido en la palabra hallará el bien. La palabra es una provisión de bien. ¿Cómo nos bendice Dios? De muchas maneras, pero principalmente con su palabra. Jesús es el verbo que se hizo carne y todo lo que Dios habla, ¿verdad? Nos bendice para nosotros, es el bien. Es importante escuchar, atesorar y practicar la palabra de Dios, por supuesto. ¿Qué más hace la palabra? Ya lo acabamos de decir, ¿cierto? Es una provisión de bien, pero también nos hace felices la palabra, nos da felicidad. ¿Qué les parece? ¿Usted quiere ser feliz? Sí. Imagino que sí, naturalmente la mayoría de los hombres queremos esto. Lo que pasa es que estamos extraviados del concepto. Diversión no es felicidad. Aquí lo dice la palabra, Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Qué les parece? Pero Jesús también lo dice. Miren, ¿qué dice Jesús? Bienaventurados, porque alguien le grita, benditos los pechos que te dieron de mamar. Más bien antes, dice él, bienaventurados, o antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bienaventurados es feliz, pleno, dichoso, gozoso, ¿verdad? ¿Quiénes son esos gozosos, esos dichosos? Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, por supuesto. Por supuesto que es así. Qué importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida para nosotros. Nos provee fe. Al oírla nos llena el corazón de fe. ¿Quieres ser un hombre y una mujer llena de fe? La palabra de Dios es importantísima, ¿verdad? Lo demás es convicción humana nomás. No, yo tengo fe de que, qué sé yo, que puedo hacer esto y aquello y me va a ir bien. ¿Basado en qué palabra? No, porque yo lo creo nomás, po. Eso es eso es una convicción humana y más bien diría yo una obstinación, ¿verdad? Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muy bien. Yo te pregunto, ¿por qué vas a hacer aquello?
y tú me dices, yo tengo una palabra de Dios. Dios puso esta palabra en mi corazón, ¿verdad? Y ha sido confirmada por mi esposa y por los cercanos. Tenemos testimonio de que la palabra nos habló del Señor. Ah, gloria a Dios. Entonces voy seguro a hacer aquello, ¿verdad? Que Dios confirmó en la multitud de consejería. Nos otorga identidad. Eso da para hablar en varias lives. Si ustedes quieren seguir hablando de identidad, acérquense a los hermanos que están con ustedes, a hermanos mayores, y pregúntenle y que les hable de identidad. También la palabra es una provisión de bien para nosotros. La palabra viene sobre nosotros y es una provisión de bien. Nos hace felices, por supuesto. ¿Y qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos liberta. Veamos, aquí está. La palabra de Dios nos liberta. Y aquí vamos a tener que hacer un paréntesis también para explicarlo un poquito más. Aquí está el texto, ¿verdad? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante, en otras palabras, es poderosa, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace esa espada? Penetra hasta partir o separar el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué provoca? ¿Cuál es el resultado? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, usted dirá, ¿qué tiene que ver con libertad? Todo, justamente. La palabra de Dios nos liberta. ¿De qué nos libra? De muchas cosas. Del pecado, de la condenación, de la culpa. Nos liberta del juicio eterno. La palabra de Dios nos liberta del infierno. Pero en lo práctico y en lo cotidiano, hoy yo necesito libertad todos los días. Porque en mí hay una doble naturaleza. Esto ya lo revisamos en Romanos. Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, puede pedir ayuda. Y también revisar nuestro canal Plenitud, donde hemos hablado de esta dualidad que presenta Pablo después de las hermosas verdades hasta el capítulo 5 en Romanos, y el Romanos 6 y 7 hasta el 8, ¿verdad? Presenta esta doble naturaleza. En mí mora el pecado y también el Espíritu de Dios. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Es decir, que nuestra naturaleza pecaminosa no salga adelante con sus ideas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos liberta? ¿A qué me refería yo con este texto? Nos liberta de nosotros mismos, porque la palabra de Dios viene como una espada. Yo tengo en mi cabecita un pensamiento, ¿verdad? Y estoy tan nublado que no entiendo si es Dios o soy yo. ¿Será de Dios? ¿Seré yo? ¿Será mío? ¿No será mío? Muy bien, porque ahí hay un tremendo riesgo. Si es Dios lo que está en mi cabeza, en mi corazón, tengo que confirmarlo y hacerlo porque estoy seguro. Pero ¿y si soy yo? ¿Y si es una intención mía? ¿Si es mi humanismo? ¿Es el humanismo que arrastra mi carne? ¿Si es mi emocionalidad? ¿Cómo sé yo? Solo por la palabra de Dios, el logos, y entre eso la doctrina viene a mí, viene como una espada de doble filo, penetra, ¿cierto? Y separa el alma del espíritu. ¿Para qué hace eso? Para que pueda discernir por medio del espíritu los pensamientos y las intenciones de mi corazón. En otras palabras, la palabra de Dios viene y me permite discernir, ¿cierto? Si esto es mío o es de Dios. Por lo tanto, me liberta de mí mismo.
y me permite obedecer a Dios. Esto es muy importante porque las personas que no están cerca de la palabra de Dios se confunden y hacen cosas en nombre de la palabra de Dios cuando Dios nunca lo ha pedido. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen este discernimiento, no tienen esta cercanía con la palabra, no se detienen a preguntarle a Dios si es de Él lo que está propuesto en tu corazón o si es propio del ser humano que no sirve, eso puede ser una obra muerta. Así que la palabra de Dios nos liberta. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante lo que hace la palabra de Dios? Por supuesto, la libertad es fundamental. ¿Qué más hace otra cosa fundamental en nosotros? Es esto. ¿Qué hace la palabra de Dios? Hace muchas cosas, ¿verdad? Yo estoy diciéndolo muy rápidamente para que tú por el Espíritu tomes fuerza, energía y ánimo y tú puedas ir a la palabra, porque aquí es solo para animarte. No, yo no puedo enseñarte desde la pantalla, yo no puedo discipularte desde aquí. No, tú necesitas una relación cercana con un hombre mayor espiritualmente, no perfecto, mayor, que haya pasado, que haya vivido, que tú sepas que está viviendo la palabra. Y ¿qué te guarda en este relacionamiento? Es que cualquier cosa que te enseñe tiene que estar en la escritura, por supuesto. La palabra de Dios con claridad y esa fe por el oír la palabra de Dios te convence a ti, te da una convicción de que tú tienes que obedecer. Eso ocurre en el relacionamiento, si Dios lo propuso. Dios propuso que fuésemos discípulos de Jesús. Muy bien, para eso nos libertó, perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Nos pidió todo a cambio, todo lo antiguo, se lo entregamos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y muy bien, ahora con la palabra de Dios, que es estar con Jesús, al ir a la palabra, yo estoy con Jesús, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, en ese relacionamiento, alguien mayor me va guiando y yo voy buscando por iniciativa propia y voy obedeciendo las palabras de Jesús. ¿Y qué hace la palabra? Me da vida, me provee de fe, me da identidad, me siento cada vez más hijo, me siento hijo de Dios, estoy feliz, ¿verdad? Yo entiendo que la palabra de Dios es el bien para mí. Obedecer la palabra de Dios es todo el bien para mí, ¿verdad? Ignorarla es andar a tumbo, a ciegas, a choque, a golpe, a andar, es como un ciego espiritualmente hablando, muy, muy tremendo. Nos hace felices la palabra, nos liberta. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace? Nos asegura la presencia de Dios en nosotros, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Usted quiere estar lleno de la presencia de Dios? ¿Sí? Ponga ahí, yo quiero estar lleno de la presencia de Dios. Yo quiero ser lleno de la presencia de Dios. Yo quiero, anhelo ser lleno de la presencia de Dios. Póngalo ahí, declárelo, porque Dios es testigo de nuestras palabras, nuestras declaraciones, de lo que sale de nuestro corazón. Nosotros queremos ser llenos de la palabra y llenos de Dios, que es lo mismo, ¿verdad? La palabra y Dios son uno. Yo quiero ser lleno de Dios por su espíritu. No, no, no quiero tener aquí, solo aquí la palabra, aquí en mi cabezota, no, aquí con mi cerebro, mi materia gris almacenadita. No, yo la quiero en mi espíritu. Vida. La palabra es vida, es vital para mí, ¿verdad? Entonces nos asegura la presencia de Dios. Vamos a ver el texto. ¿Cómo dice Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Si yo amo, tengo los mandamientos de Jesús y los guardo. Jesús dice, este hombre me ama. Tú que estás ahí en el chat y estás con nosotros escuchando o vas a estar escuchando, tú que estás escuchando más adelante ahí la grabación o estás escuchándolo de nuevo. ¿Tú tienes los mandamientos de Jesús y los has guardado? Estamos hablando de atesorar y practicar. ¿Los has hecho? Entonces Jesús, si la respuesta es sí, entonces Jesús dice, este, esta persona me ama. Lo dice tu nombre.
Javier Maureira o qué sé yo, David Vidal, me ama. ¿Por qué? Porque atesoró mi palabra y la practica. ¿Cierto? Perfecto. Y esta persona que me ama, yo declaro, dice Jesús, que mi Padre la amará. ¿Qué te parece que Dios Padre te ame? Maravilloso. Y yo también, dice Jesús, la amaré. Maravilloso. Y me manifestaré a Él. ¿Tú quieres la presencia de Jesús? Manifiesta en tu vida. Muy bien. Ya sabes qué hacer. Atesora los mandamientos y practícalos. En el verso 23, Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué pasará? Está repitiendo. Y mi Padre le amará. ¿Y qué pasará? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Aleluya. No estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Porque tenemos los mandamientos de Jesús y los amamos, los guardamos, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará. Y no solo eso, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilloso es el Señor, que Él esté habitando permanentemente en nosotros, Él, el Padre, ¿cierto? Haremos morada con Él, vendremos a Él. ¿Tú tienes la presencia de Dios en tu vida? ¿Tú sientes esta verdad que es práctica en ti? Si no, vuélcate a la palabra, a la oración, atesora su palabra y verás que las palabras de Dios son verdaderas. Cuando nos alejamos de la palabra y nos alejamos del Señor, sin duda, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? 42 minutos. Yo creo que es suficiente. A ver. Y dejamos el resto, lo dejamos, lo podemos dejar para otra oportunidad. ¿Qué les parece? Eh, Mire, veamos dos breves. Veamos dos breves y vamos a dejar las que más nos interesan por causa del propósito eterno de Dios para la próxima transmisión. Vamos a ver si la hacemos a mediados de semana o el próximo sábado. Ahí vamos a ver, depende del contexto en que estemos. Vamos a ver. ¿Qué más hace la palabra en nosotros? ¿Qué más hace la palabra en nosotros? La palabra de Dios nos santifica, por supuesto. Nos santifica. Leamos el texto bíblico. Jesús, en su oración en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es poderosa para santificarnos. Eso significa apartarnos. No significa hacernos más buenos. Ese es un concepto equivocado. Que los santos son los buenos. No, no hay ni uno bueno, dice Jesús. Solo mi Padre que está en el cielo. Entonces, la palabra santo es apartado, es de uso exclusivo de Dios, es decir, su familia son los santificados, los que Dios apartó de lo común, los trajo hacia Él por la sangre de Jesús. El precio que pagó Cristo nos permite santificarnos, es decir, apartarnos de lo mundano. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis pueblo. Ahí está, eso es santificarse. No os acomodéis a este mundo, Romanos 12, ¿verdad? No sean citadinos, renueven su entendimiento, apártense de las costumbres del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De eso estamos hablando. Y la palabra nos santifica, la palabra en la medida que la vamos atesorando y obedeciendo, nos santifica, además la palabra nos limpia. Qué importante es esto. Importantísimo.
necesitamos estar limpios para alimentarnos, necesitamos estar limpios para estar en la presencia de Dios. Veamos qué texto pusimos aquí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿verdad? Lo quitará. Esa palabra, Sergio Franco nos enseñó hace varios años que la traducción literal en el griego es levantar del suelo, ¿verdad? Las parras, la vid, que está en el suelo, por causa del suelo, que no le llega sol, ¿verdad? No crece, no fructifica, entonces necesita ser levantada, necesita ser puesta en el lugar correcto. Entonces lo que hace Jesús es sacarnos del mundo, en otras palabras. Esta es la figura que Jesús está empleando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto por lo mundano, lo mundanalizado que está, ¿cierto? Lo sacará de ese lugar para que dé. Y todo el que lleva lo limpiará, ¿verdad? Para que lleve más fruto. ¿Cómo nos limpia? Y en este texto, el 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras, en otras palabras, ¿verdad? La limpieza la provoca el Logos de Dios en nosotros. Las palabras de Dios nos limpia, nos limpia. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Ahí estamos, terminando ya esta transmisión. Espero que el Señor pueda bendecirlos muchísimo, que con estas verdades maravillosas hemos revisado, ¿cierto? Que la palabra, las características de la palabra, y ahora hemos visto la utilidad, la primera parte de la utilidad de la palabra. Nos vamos a guardar unas 3 cualidades para la próxima transmisión, pero es muy importante recordar que la palabra de Dios nos da vida, nos provee de fe, nos otorga identidad, es una provisión de bien, nos hace felices, nos liberta, nos asegura la presencia de Dios, nos otorga defensa y ataque, también es muy importante, nos santifica y nos limpia la palabra de Dios. Qué poderosa es esta palabra. La palabra es poder, es eficaz, hace lo que Dios dice, nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos hace felices, ¿verdad? Bueno, maravillosa la palabra. Sean bendecidos una vez más. Ánimo el Señor, no te canses. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para correr esta carrera. Tienes que poner tus ojos en las Escrituras para poner tus ojos en Jesús. Vamos a correr esta carrera, vamos a animarnos, vienen tiempos complejos y los cristianos debemos estar fundamentados, ¿cierto?, en la roca que es Jesús, y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Un beso, bendiciones, Dios te fortalezca, te anime. A propósito, David está de vacaciones, así que dejémoslo ahí, respetemos su descanso. Cualquier cosa, diríjanse a nosotros, a mí, a los hermanos que están en la mesa, a sus discipuladores. Si necesitan algo, que ellos se comuniquen conmigo y vamos a ir para servir. Estamos aquí al Señor. Somos siervos del Señor, que puedan descansar. Unos llegan de vacaciones, otros se van. Ahí estamos. Así que sea bendecido David, Aurora, Eleusa, que también está, que también se va unos días ahí de vacaciones con Felipe, Lorena, con el Noah. Un beso a todos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.